Queridos hermanos, la liturgia nos permite entrar en esa nube del incienso, símbolo del misterio, y otear el horizonte de la fiesta que hoy celebramos. Hoy se nos presenta María, la Inmaculada, la que fue liberada de todo pecado antes de cometerlo, incluso librada del pecado original, la que nunca ofendió a Dios ni en lo más mínimo, la que es la llena de gracia, tal como el ángel la ha saludado de parte de Dios. Alégrate, la llena de gracia, el Señor está contigo. Nosotros quisiéramos hoy asomarnos a esa belleza tan grande que en María resplandece y que es un reflejo de la belleza de Dios. María fue elegida como criatura singular y librada de todo pecado porque fue destinada para ser la Madre de Dios. La segunda lectura como que nos eleva a ese horizonte altísimo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido. Y nos ha elegido en Cristo. Y a María la ha elegido de manera singular, llenándola de gracia para ser la Madre de Dios. La primera lectura nos ha presentado el drama del pecado. Todos los pecados consisten en lo mismo: preferir la propia opinión, gusto o ley y anteponerlo a Dios y a sus mandamientos. Ese diálogo en el que Eva incurre con el demonio hace que el demonio pueda y la lleve a donde quería llevarla, a la desobediencia de Dios. Y con ella a su compañero Adán, el uno y el otro, Adán y Eva, están como significando y poniendo en escena algo que dramáticamente vivimos cada uno de nosotros. También a nosotros nos sucede y la experiencia del pecado es universal. En la raíz está el pecado original, pero después están los pecados personales que repiten una y otra vez esta elección de lo nuestro, dando la espalda a Dios, ofendiéndole a Dios y ofendiendo a nuestros hermanos. Pero el pecado no es la última palabra. Fue de las primeras en la historia y es la que explica tantos desastres, tantos desajustes en la historia de la humanidad. Pero no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios y esa palabra la ha dicho en su Hijo Jesucristo y en María Santísima. Y nos la presenta hoy la liturgia de la Iglesia como una criatura nueva. María ha recibido de su Hijo toda la redención que nosotros recibiremos en el bautismo y en todos los sacramentos posteriormente. Y ella lo ha recibido desde el comienzo, llenándola Dios de gracia en virtud de los méritos de su Hijo Jesucristo, puesto que iba a ser la Madre de Dios. Dios la libró de todo pecado y la hizo nueva, a estrenar. En ella no tuvo lugar nunca el pecado y en ella Dios se volcó con todos los dones, con las gracias, con las virtudes, con todo un organismo de vida espiritual pletórica y rebosante. Qué bonito es mirar a María en todo momento, pero especialmente en esta fiesta de la Inmaculada. Qué hermosa eres, María.
En ti no hubo mancha de pecado original. Tú eres la llena de gracia. Así lo canta la liturgia en sus antífonas y así lo hemos cantado en este aleluya o su salmo dicho en latín. Por eso que el alma se llene de gozo en esta fiesta de la Inmaculada, que bajo este título es patrona de España. Nuestra historia común de siglos y siglos ha vivido, ha defendido, ha expuesto esta verdad de fe, incluso con voto en tantas instituciones civiles y eclesiásticas. Por eso, bajo este título de la Inmaculada, María es patrona de España y a ella nos dirigimos en este día de la Inmaculada para pedirle por todos los pueblos de España, para que ella nos mantenga en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en la solidaridad de unos con otros sin dejarnos llevar por intereses egoístas. María Inmaculada, salve a España y a sus instituciones, al rey, al gobierno, a las cortes, a los tribunales de justicia, todo lo que supone un Estado de Derecho. A ella especialmente nos encomendamos en este día de su fiesta, que es nuestra patrona. Y en este contexto de gozo, de elección, es Dios el que nos ha elegido en su Hijo Jesucristo. Asistimos a la ordenación de estos dos jóvenes diáconos. También ellos han sido elegidos por Dios antes de la creación del mundo, antes por tanto que fueran concebidos en el vientre de su madre, antes de que nacieran y fueran conocidos. Dios os eligió, querido Fran, querido José Miguel. Es Dios al que la segunda lectura alude, bendito sea Dios, que nos ha elegido en la persona de Cristo, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Todos los presentes y toda persona que viene a este mundo ha sido llamada por Dios a la existencia. Nadie ha nacido por casualidad, ni como fruto del error y los cálculos. Toda persona que viene a este mundo tiene un lugar en el corazón de Dios. Ha sido elegida por Dios y hemos venido como fruto del amor de Dios. Es un amor eterno, misericordioso, que nunca se equivoca. Ese amor de Dios ha encontrado un eco en nuestros respectivos padres que nos han engendrado, nos han acogido, nos han acompañado y son el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso esa elección de Dios se ha hecho histórica en un momento concreto y tiene todo un desarrollo hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas han intervenido en vuestras respectivas vidas? Cada uno pues lo ha relatado en su petición al obispo y habéis expresado todas esas motivaciones que os mueven a dar este paso fundamental en vuestra vida. Yo os acojo en nombre de la Iglesia y procedo a la ordenación diaconal para que lo que Dios ha elegido quede sellado por la ordenación en la Iglesia, tal como Cristo la ha instituido y para el bien del pueblo de Dios. Participamos, por tanto, con doble alegría o una alegría multiplicada por la fiesta de la Inmaculada y por la ordenación diaconal de estos dos jóvenes, y si Dios quiere, pronto serán ordenados presbíteros, pero ya hoy es motivo de gozo este paso importante. Vamos a pedirle a Dios en la oración de las letanías de los santos, invocando cada uno
de estos santos que vengan y nos ayuden. Y vosotros os vais a acercar ante el obispo para prometer delante de Dios y de su Iglesia una serie de promesas que van unidas al sacramento del orden en el grado de diáconos. Prometéis obediencia, de manera que vuestra vida a partir de ahora ya no se mueve por su propia iniciativa simplemente, sino por la voluntad de Dios expresada en aquellos que Dios pone a vuestro alcance y cercanía como autoridad de la Iglesia, el obispo, vuestros superiores o formadores, las personas constituidas en autoridad en la Iglesia. Y hacéis la promesa del celibato para toda la vida. No es un simple trámite, es que en vuestra vida, en el diálogo íntimo y amoroso con el Señor, habéis descubierto que este es vuestro camino. Y por eso sois llamados. Y se ha preguntado al principio, ¿sabes si son dignos? Es decir, si han madurado en su afecto y en su corazón para poder amar a Dios con todas sus fuerzas y entregarse del todo a la Iglesia. Y ha respondido, sí, los hemos considerado dignos. Decía el Papa Francisco hace poco, hablando a los sacerdotes, que no puede acceder al sacerdocio quien no sea capaz de ser un buen padre de familia. O sea, que uno no se mete a cura porque no sabe qué hacer, o porque está aburrido de la vida, o porque no vale para otra cosa, sino que da el paso precisamente en la madurez, precisamente porque es capaz, precisamente porque es responsable y maduro para amar con la generosidad con la que Dios os pide amar desde hoy y para siempre. Eso lleva consigo renunciar a constituir una familia, que es legítimo, una familia propia, para destinaros a la familia de la Iglesia, a amar sin medida a todos, sin quedaros con nadie. Supone mucho desprendimiento del corazón, pero a medida que lo vayáis viviendo, veréis que es posible por la gracia de Dios y os dará una enorme libertad. El celibato no es una tara, una merma, no es una disminución, no es una minuscapacitación, sino que precisamente es una libertad para amar sin medida a todos, especialmente a los pobres, a la gente necesitada, a los enfermos, a los cuales tendréis que atender de múltiples maneras y que ya en vuestra vida os habéis encontrado con ellos y habéis descubierto en su rostro el rostro de Cristo. Pues para tener un corazón plenamente disponible, libre y de amor pleno, Dios os ha concedido el don del celibato. No es un esfuerzo en el que vosotros hacéis una promesa, ciertamente la expresáis públicamente, sino que es un regalo de Dios. Un regalo siempre inmerecido, pero un regalo que hay que cuidar y tendréis que cuidar durante toda vuestra vida. Como un esposo debe cuidar de su amor y fidelidad a su esposa, ¿o es que a un esposo le está permitido irse con quien quiera y cuando quiera? No sería un buen esposo, sería un esposo infiel, sería un esposo mal padre. Por eso la frase del Papa Francisco tiene más contenido del que parece. No puede acceder al sacerdocio quien no tenga capacidad de ser un buen padre de familia, que con el trabajo y con el amor y la fidelidad saca adelante su casa y su familia. Encontraréis muchas familias, empezando por las vuestras respectivamente, con muchos ejemplos de esta dedicación y entrega. Eso es el celibato, que hoy prometéis pública y solemnemente delante de todos.
Repito, no es un simple trámite que se resuelve con otro trámite. No, es una vocación y una llamada de Dios a la que humildemente respondéis. Aquí estoy, como dijo María, hágase en mí según tu palabra. Y junto a estas dos promesas de la obediencia y del celibato viene la promesa de la oración, la liturgia de las horas, pero no recortada y deprisa, sino toda una actitud orante, porque se os confía orar por la Iglesia continuamente y os lo dirá la gente. Padre, rece por mí, porque la gente sabe que el sacerdote, el diácono, tiene esta tarea, ese oficio, el oficio de orar por su pueblo y ofrecer cada día la oración litúrgica, la oración personal, la oración devocional. Y es una promesa que uno hace en el diaconado, el de alimentar y mantener el espíritu de oración para orar siempre e interceder por el pueblo de Dios. Y os comprometéis a preparar la palabra de Dios que hay que predicar y a entregaros de lleno al servicio de Dios y del prójimo. La palabra diácono significa servidor. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, dijo Jesús en Nazaret, en la sinagoga de su pueblo. Hoy lo podéis decir cada uno de vosotros en primera persona. El Espíritu del Señor viene sobre mí y me ha ungido y os va a transformar interiormente para haceros parecidos a Jesucristo y poder servir a su Iglesia Santa en todo aquello que se os confíe en el ministerio diaconal.